recurrido a lugares, incluso clínicas privadas, etcétera, hospitales, y han tenido algunas recomendaciones o dificultades para ser atendidos. Nosotros, en tal sentido, hemos inspeccionado 131 unidades de hemodiálisis, de las cuales 145 unidades existentes en nuestro país, con el objeto de dar a conocer en las condiciones en las cuales se encuentran. Ya tenemos un informe de estas 131 unidades que vamos a remitir directamente al Ministerio de la Salud, a su titular, Henry Ventura, con quien hemos venido trabajando de manera conjunta en el Hospital JM de Los Ríos, en lugares como ambulatorios y también centros de salud para niños, niñas, adolescentes, para mujeres embarazadas como la maternidad Concepción Palacio, teniendo resultados óptimos porque creemos en la articulación. Igualmente, nosotros queremos hacer una reflexión en torno al tema de los pacientes renales. Debe derrumbarse definitivamente el mito en relación a la donación de órganos. Nosotros creemos que debe iniciarse una campaña de sensibilización sobre este tema, una campaña efectiva, positiva, que nos permita derrumbar, digamos, también esa propaganda muchas veces de orden hasta religioso que impide salvarle una vida a un niño, a una niña, a un adolescente, para que los trasplantes y la donación de órganos se convierta en una práctica común y no algo excepcional. Yo creo que esta es una mesa técnica muy importante que se suma a otra que hemos realizado con pacientes de VIH, con personas que tienen lesiones orgánicas de carácter cardiovascular, con personas con alguna discapacidad. Esta es otra mesa y yo estoy seguro que ustedes valorarán como pueblo esta acción de la Defensoría del Pueblo dentro de las 21.000 acciones defensoriales que hemos realizado. Sé también que hay algún interés de muchos de ustedes, porque así me lo han comentado, independientemente de la mesa técnica, sobre el tema fronterizo con Colombia, y bueno, estoy a la orden para... Dos preguntas, defensor. Como máximo representante de los derechos humanos en Venezuela, ¿cuál es su posición sobre las declaraciones emitidas el día de ayer por el presidente Santos de estudiar la posibilidad de llevar a Venezuela a la Corte Internacional de la Haya a través de la Fiscalía General del país colombiano? Y además, ¿qué tiene que decir sobre las declaraciones de el defensor del pueblo colombiano, cuando él indica que usted y la Defensoría del Pueblo defiende al Estado venezolano en vez de defender los derechos de los colombianos que han sido deportados a Colombia? Imagínate. Entonces me deben designar defensor del pueblo de Venezuela y de Colombia. Creo que ahí hay un error garrafal del defensor del pueblo de Colombia al emitir esas declaraciones, pero vamos a empezar con la primera de sus preguntas. Nosotros oímos con atención la locución del ciudadano presidente de la República de Colombia, Santos, que lo noto particularmente nervioso. Siento que un jefe de Estado no puede caer en este tipo de declaraciones muchas veces aventureras. Yo siento también desesperada, él mismo lo reveló, la derrota diplomática en la OEA no debe llevar a un jefe de Estado a cometer en lo que debe ser más bien una diplomacia de altura y un lenguaje moderado de búsqueda de diálogo. Más bien yo veo que él ha escalado un belicismo verbal que nos hace recordar a aquel Santos que era ministro de la Defensa de Álvaro Uribe, el principal monstruo violador de derechos humanos que ha conocido Latinoamérica en los últimos tiempos. Nos hace recordar a aquel Santos que ordenó la invasión junto con Uribe del territorio colombiano, violando el espacio aéreo de Ecuador y matando personas en un territorio que sabemos implicó un delito grave de violación a derechos humanos. Nos hace recordar a aquel Santos siempre altanero, siempre prepotente, siempre guerrerista, mano derecha de Uribe para amenazar naciones vecinas, y no al Santos que de pronto quiso ser estadista, quiso tener una actitud incluso cordial con Venezuela, con sus presidentes, inicialmente el presidente Chávez, ahora el presidente Maduro, y veo que los nervios, la desesperación, la histeria no es buena consejera
cuando hay asuntos como este. Y lo digo porque si vemos que el Procurador General de Colombia, que obviamente debería volver nuevamente a las aulas de clase, estudiar, yo diría ni siquiera primer año de Derecho, hacer un curso propedéutico previo a estudiar Derecho, ha cometido el error de decir, sin que haya los supuestos de ley, el procurador dijo que iban a denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional y que iban a aplicar el Estatuto de Roma, semejante barbaridad jurídica, porque Venezuela, en el uso constitucional que le da la ley, ha decidido tomar medidas de seguridad en territorio venezolano en relación a los inmigrantes ilegales de nacionalidad colombiana en un momento particular cuando nunca se dice 4 venezolanos que también tienen derechos humanos, entre ellos 3 militares, fueron acribillados a balazos y casi asesinados por bandas delictivas que entraban y salían por la frontera venezolana, particularmente en el estado Táchira, cometiendo este tipo de delitos. Venezuela es un país soberano y tomó la decisión que ya ustedes conocen, decretar presidencialmente un estado de excepción en algunos municipios, luego se han agregado otros, y colocar en la mesa de la negociación diplomática este tema. Yo valoré mucho la reunión entre la canciller Delcy Rodríguez y la canciller Holguín, que creo aperturó una mesa de diálogo importante, pero que luego fue bombardeada de forma inmediata por las autoridades colombianas, porque creo que es como un teatro bufo por escala, por escena. La primera escena un poco fue aparentar la búsqueda de una negociación diplomática con Venezuela con la reunión de ambas cancilleres. Incluso allí la canciller de Colombia reconoció la generosidad amplia de Venezuela en el tratamiento de los 6 millones de colombianos que aquí viven, reconoció el trato digno que Venezuela le ha dado a esos colombianos, reconoció también que el contrabando de extracción, el paramilitarismo y la violencia le ha generado, que va de Colombia hacia Venezuela, nos ha generado muchísimos daños. Pero vemos cómo luego, y yo creo que eso ya estaba preparado, el Procurador General de Colombia, en un lenguaje diferente a la canciller, comenzó a decir que Venezuela debía ser denunciada internacionalmente por ser un país violador de derechos humanos, etcétera, etcétera, y a inventar una serie de infamias que obviamente colocaron en entredicho la reunión que se había realizado entre ambas cancilleres. Luego entra en escena un personaje menor, tal vez de la política colombiana, el defensor del pueblo de esa nación, cuyo nombre no recuerdo, que mintió diciendo que nosotros habíamos supuestamente pautado una reunión y que había llamado a la Defensoría del Pueblo acá en Venezuela y que nosotros no habíamos asistido. Falso de toda falsedad. Jamás dicha reunión fue pautada, nunca fue acordada. Bien, escuchaban ustedes declaraciones de Tarek William Saad, defensor del pueblo, quien hacía referencia a la instalación de la mesa técnica con las ONG para el tratamiento de personas con hemodiálisis, pero también sobre la reacción y sus declaraciones como defensor del pueblo venezolano a propósito de las declaraciones emitidas el día de ayer por el presidente Santos. Afirmaba que no debía ser de manera improvisada y brusca ni por histeria que se emitieran este tipo de declaraciones. También ofrecía información sobre las declaraciones emitidas por su par, el defensor colombiano. A propósito decía que tenía que ingresar nuevamente a estudiar Derecho, pues no garantiza la evaluación y también la defensa de los derechos en Colombia para venir a hablar de los derechos en Venezuela. Es la información que se genera de momento en la Defensoría del Pueblo y con ella devolvemos el pase a los estudios. Graya, adelante. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Jazmín Casanova, pero de inmediato nos trasladamos al Teatro Principal de Caracas. Allá se encuentra Erixandra Oviedo, quien nos reporta sobre el abanderamiento de la delegación del Distrito Capital para los Juegos Paranacionales. Adelante, Erixandra, te escuchamos.